A continuación se presenta el tema de secuencias numéricas como parte del contenido de la unidad número 1, aritmética. El objetivo de este tema es explicar qué es una secuencia numérica y su aplicación en contextos de la vida real. Las secuencias numéricas son ejemplos clásicos de la matemática recreativa desarrolladas por Carl Friedrich, matemático y físico que se enfocó en el desarrollo del análisis matemático y la teoría numérica. Se definen como series o secuencias numéricas al conjunto de números ordenados, donde normalmente se trata de averiguar cómo continúa una secuencia o sucesión de números enteros a partir de los primeros términos que se han brindado. Antes de pasar a los ejercicios, es importante identificar un elemento muy importante. En las sucesiones a este elemento se le conoce como el enésimo término, que está definido por la letra n minúscula. Esta letra nos indica el lugar que ocupa el término en la sucesión. Como se muestra en el ejemplo, n representa el lugar en el cual se ubica el término. A partir de este se puede conocer también el valor de dicho número. Tenemos otro ejemplo donde a partir de la expresión dada se nos pide determinar los tres primeros términos de la sucesión. Para esto solo tenemos que sustituir el valor de n por el número 1 para el primer término y determinar así su valor. Lo mismo se hace para obtener el segundo y el tercer valor. Se sustituye el número del término por n y obtenemos el resultado. Por lo tanto, los primeros términos para la expresión dada serían el número 3, 8 y 13. Una aplicación de las sucesiones es en las progresiones. Las progresiones aritméticas se definen como la sucesión de términos o números que se obtienen a partir de ir sumando un número fijo al número que le precede. A dicho número que se va sumando se le conoce como diferencia de la progresión. Para determinar la progresión aritmética se utiliza la fórmula que se presenta a continuación y en ella podemos definir sus elementos, donde A representa el valor del primer término de la sucesión. AN se refiere al valor del último término de la sucesión. D nos indica la diferencia común entre los términos y finalmente N es el número de términos totales de la progresión. En el ejemplo nos piden calcular el octavo número a partir de la serie de números que empiezan con los valores 2, 6 y 10. Para ello, primeramente, necesitamos determinar los elementos de la progresión, donde A, que es el primer término, está dado por el número 2. N, que es el total de términos, en este caso sería igual a 8, ya que vamos a calcular el octavo valor. Y finalmente D, que es la diferencia entre cada uno de los números, sería igual a 4, ya que la diferencia entre 6 y 2 es 4. De igual forma, la diferencia entre 10 y 6 también es 4, por lo que podemos afirmar que la diferencia entre los diferentes términos es igual a 4. Para calcular los tres primeros términos, se sustituye en la fórmula dada los valores asignados a cada una de las letras. Y así obtenemos finalmente el octavo término, el cual sería igual a 30. Estas progresiones tienen aplicación en los contextos de la vida real. En este problema, por ejemplo, se nos pide calcular cuánto le pagarán el día número 30 a un obrero que ha trabajado por 30 días. A este obrero le ofrecen un pago inicial de 30 pesos y por cada día laborado se le aumentarán 5 pesos más. La pregunta que nos lleva en este problema es ¿cuánto se pagará cuando este obrero cumpla 30 días de trabajo? Como primer punto, necesitamos de igual forma determinar los elementos de nuestra expresión.
donde A, que sería el primer pago, pues tiene un valor de 30 pesos. D, que sería la diferencia, sería en este caso igual a 5, ya que en el problema nos indican que por cada día laborado se aumentarán 5 pesos al sueldo del trabajador. Y tenemos N, que nos indica el número total de términos. Como en el problema se nos pide que se calcule cuánto se pagará al día 30 de trabajo, N está dado por el número 30, ya que sería el 30º día. Colocamos nuestra fórmula y empezamos a sustituir los valores dados. El valor de A1, el valor de N y 5, que es la diferencia. 30 menos 1 es igual a 29, por 5 serían 145, lo cual sumado a 30 nos quedaría un pago para el 30º día de 175 pesos. Con este problema concluimos el tema de secuencias numéricas.